Buenas noches. En la conferencia de hoy es la número 48, pronunciación de mantras para el desdoblamiento astral. Entonces estas conferencias también las podemos encontrar en la página de YouTube y en la página de Facebook, que es Conocimiento de sí mismo, autoobsérvate. Bueno, entonces primero vamos a ver que el desdoblamiento astral es cuando nosotros nos vamos a dormir y en ese momento ingresamos al mundo astral o al mundo de los sueños. Entonces el alma se desprende del cuerpo físico y viaja a la quinta dimensión. Entonces esta alma es igual a nuestro cuerpo físico y nosotros nos podemos ir a ese mundo debido a que estamos conectados al cordón de plata. Entonces acá vamos a ver una forma de ingresar a ese mundo mediante una técnica que se llama la mantralización. Entonces nosotros siempre ingresamos a ese mundo, pero de forma inconsciente, y lo ideal sería aprender a hacerlo de manera consciente y voluntaria. Entonces en este mundo nosotros podríamos investigar ciertas cosas de las que tengamos dudas, como por ejemplo cuál es el verdadero origen del hombre, o de pronto cuántas razas han existido, si en verdad nosotros necesitamos aprender algo así como de conciencia, o para qué venimos a este mundo. Tantas cosas que nosotros nos preguntamos a diario, nosotros podríamos ir a resolverlas en ese mundo astral. Entonces, como les decía, nosotros estamos unidos el alma con el cuerpo físico mediante este cordón de plata. Entonces, una pregunta. ¿Qué más podemos investigar aparte de para qué vinimos al mundo o cosas así? Como qué aspectos de nuestra vida podemos llegar a preguntarnos. Pues nosotros podríamos preguntar de pronto cómo superar una crisis, o de pronto cómo podemos eliminar cierto defecto psicológico que se nos está manifestando de manera importante en nuestra vida. O sea, de pronto si nosotros tenemos un defecto del alcoholismo que nos está degradando en muchas esferas de nuestra vida, podríamos investigar cómo lo podemos ir eliminando. También de pronto preguntar si nosotros tenemos alguna enfermedad. Podríamos ir a preguntar a ese mundo astral por qué se nos originó esa enfermedad. O también, aquí Pedro Torres dice, ¿cómo es para desdoblarse y encontrarse astralmente con otra persona? Para desdoblarse astralmente tendrías que poner primero un objetivo. Entonces antes de dormir ya voy a explicar los pasos. Entonces en ese objetivo tú tendrías que ponerte el objetivo específico de irte a encontrar con esa persona y pues investigar lo que necesites investigar. O con la práctica del perdón. También, pero como estamos hablando del desdoblamiento, tendría que ponerse el objetivo de ir a encontrarse con esa persona en el mundo astral. Bueno, entonces este desdoblamiento astral por mantralización tiene unos pasos, que primero es buscar un lugar tranquilo. Entonces generalmente nosotros
hacemos esta práctica antes de irnos a dormir en la noche. Pero también podríamos hacerla de pronto cuando tengamos algo de tiempo libre. Por ejemplo, si nosotros llegamos de la oficina y tenemos algo de cansancio o de sueño, podríamos empezar a practicar ese desdoblamiento para lograrlo voluntariamente. El segundo paso sería hacer las conjuraciones del Belilín y del círculo mágico. Entonces, esas conjuraciones nosotros las encontramos en la conferencia número 7, que es las conjuraciones. El tercer punto sería hacer una petición a la Madre Divina y al Padre Interno para que nos guíen en esa práctica de desdoblamiento y nos permitan pues lograrlo, y también para que nos permitan recordar al siguiente día la simbología que allá nos van a manifestar, porque recordemos que todas las respuestas, la mayor parte van a ser en forma de símbolos o de aspectos que nosotros de pronto no entendemos. Entonces es bueno también al despertar, si nosotros recordamos el sueño, anotarlo y empezar a descifrar esa simbología. Bueno, el cuarto, como le decía, es ponernos un objetivo claro. Entonces, yo quiero saber quién fui en mi vida pasada. Entonces, me pongo ese objetivo antes de iniciar la práctica. Al quinto, podríamos hacer una pequeña relajación del cuerpo físico. Entonces, si nosotros tenemos muchos pensamientos que nos llegan, de pronto pensamientos de que algo nos quedó pendiente o pensamientos de recuerdos de lo del día, entonces podemos autoobservarnos y empezar a eliminarlos. Entonces, Madre Divina, elimíname este pensamiento, Madre Divina, elimíname esta sensación. O de pronto si uno siente algo de miedo, entonces también le puede pedir a la Madre Divina que elimine ese miedo. Todo lo que nosotros vayamos sintiendo lo vamos eliminando hasta lograr la relajación. También si empezamos a escuchar ruidos de pronto de la calle o de los perros ladrar, o de pronto el ruido de la nevera, o ruido de un reloj, o ruido de algún vecino, entonces todo eso lo vamos dejando pasar para tranquilizar tanto la emoción como el pensamiento. Y el siguiente paso sería la pronunciación del mantra. Entonces, nosotros vamos a pronunciar unos mantras y cada uno va a elegir uno por noche. Entonces, si hoy elijo el mantra faraón y no me dio pues el resultado, mañana puedo cambiar a de pronto la mantralización de la O de la S o de la R, o el mantra Larras, que son, o el Om, que también funciona. O también he escuchado que Egipto también es otro mantra que a mucha gente también le ha funcionado. Y el séptimo serían los síntomas. Entonces, cuando ya se va a empezar a lograr ese desdoblamiento, se pueden sentir ciertos síntomas. ¿Cómo cuáles? Entonces, los síntomas, nosotros podemos empezar de pronto a sentir como zumbidos en el oído. Entonces, o ruidos como extraños al lado de los oídos. Ese puede ser un síntoma de que ya se va a empezar a desdoblar. También sentir que el cuerpo como que empieza a flotar. Ese es otro síntoma. O también, por ejemplo, que se le empieza a sentir que se eleva una parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, se le puede sentir que se le eleva una pierna, o que se le eleva un brazo, o que se le eleva la cadera.
o cualquier parte del cuerpo. También otro síntoma. Qué elementos se tiene que tener en cuenta o sea, para llegar a un desdoblamiento astral? Los dos elementos principales. El primero es la concentración. Entonces, como les decía, si nos empiezan a llegar pensamientos o sensaciones o emociones o temores, entonces para eso está la autoobservación, para irlos identificando y eliminando para que lleguemos a la concentración. También otro síntoma, como les decía, es sentir que que el cuerpo gira a gran velocidad. Ese puede ser también otro síntoma, o también que el cuerpo se mece suavemente. Entonces, cuando ya nosotros sintamos alguna de estas cuestiones, entonces en ese momento se intenta levantar de la cama, ¿sí? Entonces como si ya se fuera a levantar, entonces ahí se puede hacer un pequeño salto, no tan alto, ¿sí? Para ver si flotamos. Entonces, si ya la persona ve que está flotando, es porque está en el astral. Y si no, pues estamos en el mundo físico. O también se puede jalar un dedo para ver si se estira. Entonces, cuando se estira el dedo, es que ya está en el mundo astral. Y si no, pues estamos todavía en el mundo físico. También pueda que no aparezca ningún síntoma, sino que nosotros ya aparezcamos dentro del sueño. Bueno, entonces el primer mantra para lograr este desdoblamiento es el mantra faraón. Entonces este se puede vocalizar con voz suave para no espantar el sueño por ahí unas 6 veces, y luego mentalmente lo hacemos 15 veces o lo que necesitemos. Entonces ese faraón se hace concentrado en el entrecejo. Nos concentramos acá y vamos imaginando una pirámide de Egipto. Entonces cerramos los ojos, nos tranquilizamos y empezamos a mantralizar y así hasta que ya logremos el desdoblamiento. Entonces el siguiente mantra es la Ras. Entonces ese mantra se hace también concentrados en nuestro entrecejo. Entonces ese se vocaliza la Ras. El siguiente es la vocal O. Entonces esta vocal O la vamos a hacer concentrados en nuestro corazón. Esta vocal O también la podemos utilizar mantralizándola para despertar la intuición. Entonces esa sí la podemos mantralizar a cualquier hora del día, por ahí una media hora. Entonces esa la hacemos
concentrados en nuestro corazón. El siguiente es la R. Entonces esa la hacemos concentrados en la laringe y la hacemos y así hasta que sintamos los síntomas. Pregunta. ¿Se hace primero vocalmente, oralmente y después mentalmente? Sí, primero la hacemos vocalmente, pero como les decía, en voz baja, porque si no espantamos el sueño y no hacemos nada. Primero la hacemos 6 veces y luego mentalmente 15 veces hasta que, o lo que necesitemos, hasta empezar a sentir alguno de los síntomas. El siguiente es la letra S. Esa también la hacemos concentrados en el entrecejo y podemos hacerla como si estuviéramos arrullando a un bebé. Entonces esa la hacemos y así vamos a practicar, como les decía, un mantra por noche. Entonces no debemos estar mezclando, sino que vamos utilizando y practicando hasta que encontremos el mantra con el que podamos salir al mundo astral. Entonces cada uno debe practicar hasta pues lograr ese desdoblamiento. Entonces hay personas que de pronto pueden lograr ese desdoblamiento más rápido, o hay otras personas que les cuesta como más tiempo lograr ese desdoblamiento. Aquí don Adolfo Valencia dice, si has logrado despertar la intuición, ¿cómo es tu experiencia? Pues la intuición es lo que nosotros sabemos, pero no sabemos cómo lo sabemos. Entonces hay ciertas ocasiones en las que uno, la conciencia como que le dice qué es lo que debe hacer. O sea, no está hablando el ego. Pero según su experiencia, Según mi experiencia, ¿cómo has sentido la intuición? pues la intuición siempre me ha ayudado a de pronto resolver ciertos problemas que uno tiene, ¿sí? De pronto tomar en algún momento una decisión. Uno empieza como a negarse de pronto a la parte de la razón y empieza a escuchar al corazón. Entonces empieza de pronto a meditar en cómo puede resolver ese problema y se va a dar cuenta que el corazón es el que le va a dar la respuesta y esa respuesta va a ser la respuesta consciente, porque... Pero, ¿qué dice con los mantras? Eh, O sea, es que él dice, es como, si has logrado despertar la intuición, ¿cómo es tu experiencia? ¿Con los mantras? ¿O cómo? Este mantra de la O se puede utilizar para el desdoblamiento astral y aparte para despertar la intuición. Entonces, ese lo podemos practicar a la hora que nosotros queramos, pero pues como le digo yo, es como que sirven tanto para el desdoblamiento como para la intuición, pero si nosotros lo practicamos a diario es muy posible que se vaya despertando pues es como un sentido, ¿no? Pero usted ha tenido un ejemplo, por ejemplo, que usted haya tenido, que haya dicho, yo tuve la intuición de que como que algo sabía, pero no. Sí, de pronto cuando uno
como que siente que algo va a pasar y entonces uno a veces no escucha a esa intuición, sino que se deja llevar por de pronto los defectos. Entonces siempre uno debería como practicar más esta mantralización de la O para desarrollar ese sentido, porque en nosotros la mayoría está ahorita atrofiado, al igual que el sentido de la autoobservación. Entonces, de pronto sí, en algún momento es esencial practicar esta mantralización, aunque no le puedo decir en qué momento específico, porque ahorita pues no recuerdo bien, pero yo sé que sí he sentido como ese algo que me dice que no haga tal cosa porque va a pasar tal cosa, ¿sí? Entonces, sí es algo que nosotros deberíamos practicar más a diario. Entonces, no sé si le quedó clara la respuesta o no. ¿Qué diferencia hay entre presentimiento e intuición? Pues es que el presentimiento dicen que no es como tan consciente, porque el presentimiento es algo que de pronto es algo equivocado, algo como engañoso, pero entonces la intuición sí es algo como de la conciencia, algo que uno sabe que va a pasar, algo que uno ya tiene como esa certeza, como esa cosa que le dice, sí, esto va a pasar y si yo no hago esto o hago esto, va a seguir a haber tal consecuencia. Entonces yo creo que el presentimiento y la intuición son diferentes. El presentimiento es como algo más que no es consciente, ¿sí? Es como... Cuando usted se tuvo el desdoblamiento ese que comentó que se había levantado la pierna así, como que piensa que salió bien en esa práctica, ¿por qué cree que la logró? Pues porque empecé como a hacer más muerte psicológica. Entonces, también la muerte psicológica nos permite ir como ganando méritos para que nos den ese desdoblamiento. Porque si uno no trabaja dentro de su mundo interior, pues a veces como que no le surge el resultado que uno quiere. Entonces, la muerte psicológica es fundamental también para ir ganando esos méritos para que uno pueda ingresar a ese mundo astral. ¿Y ese día cómo se sentía? ¿Ok? Pues me sentí como relajada, me sentí bien. ¿Qué había comprendido? Por ejemplo, ¿qué? Pues de pronto había trabajado algún defecto del resentimiento. Había estudiado ciertos detalles de ese defecto. Estaba estudiando el resentimiento hacia una persona específica y yo creo que también por eso gané ciertos méritos para lograr ese desdoblamiento. Y aquí dice, lo que dices es que no has logrado tener una intuición porque no estás despierta totalmente. Pues es que ahorita ninguno estamos despiertos totalmente. Estamos haciendo como el trabajo para despertar, pero que estemos despiertos totalmente, ninguno está despierto totalmente, porque nosotros ahorita venimos solo con el 3% de conciencia libre, y esa conciencia, aunque está libre, está dormida. Y el restante, que es el 97%, está atrapada por los defectos. Entonces, estamos haciendo pues un esfuerzo para despertar ese 3% y liberar el 97% que está atrapado por los defectos para llegar al 100% de conciencia. Aunque es un trabajo difícil, pero pues está haciendo lo posible para esto.
Cuando usted, por ejemplo, digamos, se levantó y vio el pie que se le estaba flotando, ¿usted lo vio real? O sea, como si fuera... ¿Cómo lo vio? ¿Qué descripción me puede dar? Pues vi que estaba como que pensé que era mi propio cuerpo, pero en realidad no era mi cuerpo porque yo después me desperté y vi que no era mi cuerpo físico. Es que es como difícil de explicar, Pero explíquelo. pero, o sea, yo vi que era como mi cuerpo físico, pero en realidad no era mi cuerpo físico. Entonces, era el alma que es exactamente igual al cuerpo físico, pero que se manifiesta en la otra dimensión. ¿Vio algún movimiento? ¿Qué vio allí que le pareció extraño? Pues que el cuerpo se sentía liviano, el cuerpo se siente muy liviano, no se siente pesado como cuando uno se levanta, digamos, al baño, que pues ya se siente como más, no, en esto se siente más como que no tiene peso, ¿sí? Es como algo un poco extraño, pero es así. Ujú. ¿Y recomienda el desdoblamiento astral? ¿Es malo? ¿Es bueno? No, el desdoblamiento astral es bueno. Nosotros deberíamos tratar de lograrlo cada noche. No importa que uno no lo logre porque de todas maneras no todas las noches se va a desdoblar uno conscientemente. Lo hace inconscientemente, pero no conscientemente. Pero el desdoblamiento astral pues nos permite también ir averiguando todo lo que nosotros necesitemos saber para ir mejorando en el trabajo. Entonces, si de pronto retrocedí en algo, en la eliminación de los defectos, o qué me faltó para eliminar ese defecto, o qué más debo hacer. Tantas cosas que uno no sabe, o por ejemplo también investigar por qué tengo tal karma, o por qué tengo tal enfermedad, o, o de pronto qué puedo hacer para ayudar a otra persona. También dicen que en este desdoblamiento astral se puede hablar con personas que ya fallecieron. Pues yo no lo he hecho, no he hecho ese objetivo, pero otras personas sí dicen que han hablado con los seres que ya fallecieron y les han preguntado de pronto si murieron por causas no naturales, por qué les pasó lo que les pasó, o cosas así. ¿Y es O, cierto que se le pueden entrar al cuerpo físico y molestarlos y no sé qué? ¿O es mentira? no, eso no es posible, porque como les decía, nosotros tenemos un cordón de plata. Entonces ese cordón de plata está unido el alma con el cuerpo físico, y ese cordón de plata está protegido por la ley divina y solo puede ser cortado pues el día en que nosotros muramos. Entonces ese cordón de plata impide que otra entidad se ingrese al cuerpo. Se dice que la única forma en la que se le metan espíritus o entidades malignas es cuando la gente practica eso de la tabla Ouija, o que se ponen a invocar espíritus, pero eso ya lo hacen en este plano, ¿no? Eso no lo hacen dormidos. Entonces no es posible que se le metan espíritus o cosas mientras está en el mundo astral. O sea, desde que no se haya metido en cosas como la Ouija o cosas así, o espiritismo, que se hace en el físico, no en el mundo astral, ¿cierto? Sí, eso se hace en el físico, porque las personas que han jugado esa cosa lo han hecho, que se reúnen y que por allá le preguntan a un espíritu y que no sé qué. Eso sí ya lo hacen es en este plano de la 3D. Entonces, como el alma se va, esa es la quinta dimensión,
allá no se le puede ingresar cosas porque está protegido por la ley divina y también, como les decía, por ese cordón de plata. Adolfo Valencia dice, gracias, muchas gracias. Las respuestas son totalmente buenas. Ah, Mentiras, dice, gracias, las respuestas son enredadas. ¿Son enredadas? Sí, no importa. Y bueno, y otra pregunta. ¿Cuántas, mm, digamos, cuando uno sueña lúcidamente, no entra conscientemente, por cómo podríamos nosotros recordar que estamos en el sueño? O sea, qué pasó en el sueño, cosas así. Pues así uno entre consciente o inconscientemente, nosotros siempre vamos a soñar. Entonces, si nosotros nos ponemos el objetivo, al otro día, eh, nosotros apenas nos despertemos, tratemos de no mover ninguna parte del cuerpo para que no se nos olvide qué fue lo que soñamos. Entonces, si nos despertamos, tratemos de no abrir los ojos, de no mover nada del cuerpo, ni siquiera las pestañas, y tratemos de recordar qué fue lo que soñamos, lo anotamos en un cuaderno y ahí se empieza a estudiar la simbología que nos dieron en ese mundo astral. Aquí una pregunta de Aníbal Elosegui, que se lo saludamos. Dice, ¿qué tanto cambia este plano cuando se altera los lugares paralelos a este? ¿Qué tanto cambia este plano, o sea, el astral, cuando se altera los lugares paralelos a este? Pues lo que yo sé es que en ese mundo astral todo se ve más vívido, ¿sí? Entonces uno puede ver cosas más como más reales y sentir las sensaciones más fuertes, porque esas vibraciones pasan del mundo de la quinta mediante ese cordón de plata al cuerpo físico. Entonces tú vas a sentir las sensaciones mucho más fuertes. Por ejemplo, cuando uno siente que lo van persiguiendo, entonces uno se siente ese susto, ¿sí? A veces uno llega y ¡pah! Se despierta y se siente asustado. Es porque en ese mundo astral las sensaciones son como más vívidas. Por ejemplo, si uno en este mundo físico usa lentes, allá en ese mundo la visión se le va a agudizar más, entonces tú vas a ver mucho ¿cómo te digo? Como más real, más cercano a lo que ves aquí en la tercera. ¿Cuál mantra es el que más aconseja para un principiante en el desdoblamiento astral? El farraón es el que más es utilizado y es el que a la mayor parte de las personas les da pues mejores resultados. ¿Por qué? Pues no sé, creo que uno se concentra como mejor y también como se tiene uno que imaginar la pirámide, como que a fuerza tiene que lograr como mayor concentración. Entonces, pues para mí el faraón es como el que mejor da resultados, pero pues cada uno puede practicar, como les decía, cada noche un mantra diferente, a ver de pronto si les da resultado la S o la R o la o el arras también. Ahí cada uno debería practicar por sí mismo a ver cuál es el que mejor le da resultado. ¿Qué errores son los que comete uno al desdoblarse? O al no poder desdoblarse, mejor dicho. Para no Pues desdoblarse, dicen ahí. yo creo que el primer error es que de pronto uno se asusta, ¿sí? Entonces se le vienen a uno pensamientos de pronto, ay, ¿qué me pasará por allá? ¿Será que de pronto alguna entidad me va a atacar? O de pronto, ¿qué le pasará al cuerpo físico?
¿O será que es verdad que el alma sí puede irse por allá? Entonces, lo importante sería empezar a eliminar en el instante cada uno de esos temores para poder lograr relajar el cuerpo físico y también llegar a la concentración. Ujú. Listo. Bueno, entonces, pues no sé si les quedó claro o de pronto tengan alguna otra inquietud. Bueno, entonces, esta fue la conferencia. Entonces, pues lo que digo es la invitación a que practiquemos y hasta que podamos lograr ese desdoblamiento astral. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima conferencia, que es el martes a las 8 de la noche, hora de Colombia. Listo. Muchas gracias.